Nacional de Policía, Julio Ugarteche, se informó hace un tiempo de que la policía iba a buscar los mecanismos para para poder medir sus grados de eficiencia. Sí, estamos en eso. Se va a medir. Sí, sí, sí. Se va a poner un objetivo y decir, tal año tenemos que tener las rapiñas en... No solamente eso. Vamos a medir el trabajo del policía. Queremos medir cada uno de los policías individualmente qué está haciendo, qué está trabajando. Una idea que tengo, que no está plasmada todavía, es ¿cómo un individuo va a llegar a ser comisario inspector si no fue un buen comisario? De ninguna manera va a llegar a ser comisario inspector, por lo menos es lo que yo creo. Si no demostró qué autoridad moral tiene, si no demostró el mando correcto de una unidad. ¿Qué es ser un buen comisario? Tiene que tener un buen relacionamiento con el público, tiene que tener liderazgo, tiene que tener indicadores desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia en su área geográfica que indiquen que está trabajando correctamente. En Israel, si el individuo no llega al 70% de los indicadores, de lo que marcan los indicadores, es retirado y no asciende nunca más. Hoy no se hace eso en el país. No se hace. Nosotros tenemos que llegar a ese punto porque hoy tenemos una masa de delitos que es investigada por una masa de policías. No. Nosotros tenemos que saber individualmente qué hace cada funcionario. ¿Qué delito investiga qué policía? Sí, señor. Por ejemplo, hoy los jueces de crimen organizado se acostumbraron, por el trabajo que se hace en drogas, de que hay oficiales de caso. Porque hoy somos mentirosos auxiliares de la justicia. Los auxiliamos hasta el procesamiento y hasta ahí nomás. Después ya nos retiramos, inclusive nos vamos para nuestra casa y el juez queda desesperado tratando de que de conseguir pruebas y todo ese tipo de Exactamente. cosas. En drogas no es así. Hay un oficial de caso que se encarga de una operación, participa al juez de todo lo que se está haciendo, participa está presente por lo menos a disposición del magistrado en el momento de la instrucción y después que sigue el resto del proceso, ese oficial de caso continúa agregando pruebas. Eso es auxiliar de la justicia. Y nosotros creemos que eso es aplicable a cualquier aspecto del trabajo de la policía. Ugarteche fue heredero en la Dirección de Drogas de las políticas que implementó en su momento el inspector Roberto Rivero. Y desde allí se empezó con una tradición de policías honestos al frente de una brigada que tenía muy mala fama. Y hoy podemos decir que se han desarticulado organizaciones internacionales de colombianos, de mexicanos. ¿Cuál es el estado de la situación del país en materia de narcotráfico? Bueno, nosotros creemos que se ha tenido un éxito bastante importante desde el punto de vista represivo contra los grandes grupos criminales, ¿no? Viniendo desde afuera hacia adentro, se había producido todo un enlace, diríamos, entre los contrabandistas, los viejos contrabandistas que no son mal mirados en Uruguay, y los narcotraficantes. Y la dirección logró desarticular, diríamos, enviar a la cárcel la primera y segunda generación de contrabandistas de todo el río Uruguay. Ahora hay pasajes de drogas, pero de muchísimo menos cantidades que lo que había antes, ¿no? Después, otra cosa importante que se hizo fue neutralizar el puerto de Montevideo. Ahí habían dos individuos que tenían capacidad para, uno, sacar drogas a través de pesqueros, otro a través de cargamentos en contenedores. Los dos fueron enviados a la cárcel, están en la cárcel todavía. Y eso fue un punto muy importante porque significa cerrar salidas para aquellas organizaciones que utilizaban al país como lugar de paso por acá. Que a nosotros nos preocupa mucho la presencia de esos individuos porque esos individuos tienen una lógica muy diferente de manejarse y no queremos que se asienten en nuestro país y que transmitan, aunque desgraciadamente lo hacen ahora desde la cárcel, sus formas de dirimir las diferencias, su forma de encarar los temas y que aumentan notoriamente la peligrosidad para nuestro trabajo y para la población. Tuvimos acá el año pasado al subsecretario de Interior, donde reconoció que andaba en un auto blindado porque hay amenazas contra funcionarios y jerarcas del Ministerio del Interior por parte de... Ese riesgo sigue latente, esa preocupación sigue instalada. El riesgo sigue, ese riesgo sigue, continúa así, claro. Y está presente, esa amenaza sigue presente. Sigue presente, sí. Ahora, la gente puede estar diciendo, claro, mientras Ugarteche combatía a las grandes organizaciones de narcotraficantes, en mi barrio se instalaba la pasta base. Claro, sí, ese es el punto. La pasta base es diferente, porque la pasta base ingresa en pequeñas cantidades y proviene esencialmente de Buenos Aires. Se envía
constantemente va gente que no tiene antecedentes y trae 1 kilo o 2, es muy difícil para un organismo como para prefectura, un barco que viene con 800 personas, ¿cómo hace para detectar que viene alguien con 1 kilo entre la ropa? Es muy difícil. Sin embargo, ese kilo produce un daño tremendo porque se divide en 6.000 dosis el kilo. ¿Y por qué se instaló tanto la pasta base? La pasta base, bueno, fue un momento particular de la historia del país, donde, es decir, el narcotráfico sigue las reglas del mercado, ¿no? Entonces compraban la cocaína en dólares y la vendían en pesos. Cuando se produjo todo el problema económico-financiero del año 2001, también ellos fueron afectados. Entonces, en aquel tiempo nadie, supongo yo, vendería, para decir algo, zapatos italianos, capaz que de otra nacionalidad que era más barato y más fácil de vender. Bueno, la pasta base cumplió el mismo fin, en el sentido de que era una droga espectacular para ellos, porque era barata, pero producía en poco tiempo un grado de adicción mucho más importante que la cocaína. Por primera vez, determinados grupos sociales que no tenían acceso a una cocaína en estado de pureza, llegaron a consumir una droga que pegaba, según lo que ellos dicen. Entonces se conjuntaron una serie de cosas que hizo que la pasta base ingresara con fuerza en esos años, ¿no? ¿Qué hay de cierto de la teoría de que combatir la marihuana ayudó a instalar la pasta base? A mí me pasó de ir por la calle y que alguien me diga, un muchacho me diga, flaco, ¿no sabés dónde comprar marihuana? Porque acá al lado que voy me ofrecen lata. Bueno, hay momentos que se producen fisuras, que se llaman, generalmente es en enero, donde falta marihuana, pero no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. No tiene que ver. No, es un mito eso. No, es un mito. ¿Y se ha instalado el fenómeno de la feudalización del narco en Uruguay? No, estamos muy interesados en que no se instale. Para eso estamos muy atentos y nosotros tenemos una política de blancos. Hay blancos de alto perfil para nosotros, es decir, nosotros identificamos un individuo, después que identificamos un individuo que está en el tráfico de drogas, ese individuo tiene las horas contadas. Tiene las horas contadas. Trabajamos sobre él y no dejamos que nadie crezca a un nivel que no podamos manejar. ¿Se ha constatado el vínculo de narcotraficantes y políticos en Uruguay? No. Se ha constatado, lo he dicho en el Parlamento, el acercamiento de narcos hacia políticos uruguayos sorprendiéndolo en su buena fe. A veces con presentación de inversiones o estableciendo algún tipo de contacto de esa forma, pero en todos los casos que nosotros trabajamos fueron sorprendidos en su buena fe. Esto es bueno que la gente sepa, porque a veces estamos con la tendencia que no creemos en nada, pero gozamos de un poder político, de un sistema político absolutamente sano. El otro día hablamos con un señor que vino de Colombia, que creo que usted entrevistó de alguna manera, me estaba hablando de 47 congresistas procesados en Colombia, en la cárcel en Colombia por corrupción. Jorge Melguizo, de la Alcaldía de Medellín, una ponencia muy interesante que vamos a ver si en el próximo programa le podemos brindar algunos tramos de su ponencia. Bueno, ni siquiera nosotros hemos establecido contactos no santos, diríamos, entre políticos. Pero el riesgo latente existe. No, pero el riesgo latente existe para todos nosotros, no importa la profesión que tengamos. Claro, el tema es no dejar crecer los grupos organizados, esa es la gran clave. Dos cosas son importantes, no dejar crecer los grupos organizados, pero la cosa más importante que eso es luchar contra la corrupción. Hoy lo que un país tiene como cosa primera para luchar es no dejar que hayan casos de corrupción. No importa la organización que sea, el Estado, la policía, lo que fuera, la corrupción es la vía sobre el cual el tren que se llama crimen organizado marcha. Transita. Sí, señor. La corrupción a nivel judicial, la corrupción a nivel político. Hay que cuidar eso, ese es el tesoro más importante que tiene nuestro país, a mi entender, porque los niveles de corrupción son bajos, muy bajos. Julio, le quedo enormemente agradecido que haya estado, ¿sí? No, por favor, a las órdenes.